Ridiculizan a las mujeres que optan por quedarse en casa a criar a los hijos. Eso no es justo ni es correcto. Nosotros no disminuimos el valor de lo que los hombres y las mujeres logran en cualquier empresa o carrera digna. Pero no obstante, reconocemos que no hay nada que sea de más beneficio que la maternidad y la paternidad en el matrimonio. Desde tiempo inmemorial, las sociedades se han valido de la fuerza moral de la mujer, aunque ciertamente no es la única influencia positiva que contribuye a la sociedad. El fundamento moral que proporcionan las mujeres ha sido singularmente favorecedor para el bien común. Tal vez porque ha sido tan significativo la contribución de las mujeres, con frecuencia se subestima. Deseo expresar gratitud por la influencia de las mujeres buenas, destacar algunas de las filosofías y tendencias que amenazan la fortaleza y la posición de las mujeres, y expresar una súplica a las mujeres para que cultiven el poder moral innato en ellas. Las mujeres traen consigo al mundo una cierta virtud, un don divino que las hace expertas en inspirar cualidades tales como la fe, el valor, la comprensión y el refinamiento en las cosas y en las culturas. Cuando Pablo alabó la fe no fingida de Timoteo, señaló que esa fe habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Hace años, cuando vivía en México, fui testigo ocular de lo que Pablo quiso decir. Recuerdo en particular a una madre joven, una de las muchas entre las mujeres de la iglesia en México, cuya fe en Dios enriquece sus vidas de manera tan natural que casi no parecen darse cuenta de ello. Esta hermosa mujer irradiaba una autoridad moral nacida de su bondad y que influía para bien en todas las personas que la rodeaban. Junto con su esposo, sacrificaban un sinnúmero de placeres y posesiones por cosas de mayor prioridad, aparentemente sin siquiera pensarlo dos veces. La habilidad que tenía para realizar las tareas de alzar a sus hijos, agacharse y mantener el equilibrio con ellos era casi sobrehumana. Las responsabilidades que tenían eran muchas y las tareas a veces eran repetitivas y mundanas, pero detrás de todo ello había una hermosa sinceridad, el sentimiento de estar realizando la obra de Dios. Al igual que el Salvador, el bendecir a los demás mediante el servicio y el sacrificio lo había ennoblecido. Ella era la personificación del amor. He sido extraordinariamente bendecido por la influencia moral de las mujeres, en particular mi madre y mi esposa. Entre otras personas a quienes veo con gratitud está Anna Daines, quien, con su esposo Henry y sus 4 hijos, se encontraba entre los pioneros de la iglesia en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Comenzando en la década de 1930, cuando Henry era estudiante de posgrado en la Universidad Rutgers. Él y Anna trabajaron incansablemente en las escuelas y en las organizaciones cívicas de Metuchen, donde vivían para superar el profundamente arraigado prejuicio contra los mormones y para hacer de la comunidad el lugar mejor donde los padres pudieran criar a sus hijos. Anna, por ejemplo, prestaba servicio voluntario a la Asociación Cristiana de Mujeres de Metuchen y llegó a ser indispensable para ellos. Después de un año, se le nombró presidenta de la Organización Auxiliar de las Madres y después le pidieron que se postulara para uno de los 3 puestos de las mujeres de la mesa directiva de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ganó sin ninguna oposición y se unió al mismo consejo que tan solo unos años antes había impedido que los santos se reunieran en ese edificio. Mi familia se mudó al barrio New Brunswick cuando yo era adolescente. La hermana Daines se interesó en mí y con frecuencia expresó su confianza en mis habilidades y potencial, lo cual me inspiró a tratar de alcanzar un nivel más alto del que hubiera alcanzado sin su aliento. En una ocasión, gracias a una atenta y oportuna advertencia de parte de ella, evité una situación que con toda seguridad hubiese lamentado. Aunque ella no está entre nosotros, la influencia de Anna Daines se sigue sintiendo y se refleja en la vida de sus descendientes y muchas otras personas, incluso en la mía. Mi abuela, Adina Warwick Swenson, me enseñó a ser meticuloso al prestar servicio en el sacerdocio. Me alentó a memorizar las bendiciones sacramentales del pan y del agua, explicándome que de esa manera podría expresarlas con mayor entendimiento y sentimiento. El observar la forma en que apoyaba a mi abuelo, un patriarca destaca, hizo nacer en mí una reverencia por las cosas sagradas.
La abuela Swenson nunca aprendió a manejar un auto, pero podía enseñar a los niños a ser hombres en el sacerdocio. En ningún lugar se siente la influencia moral de la mujer de manera más poderosa, ni se aplica de manera más provechosa que en el hogar. No hay ningún mejor entorno para criar a la nueva generación que la familia tradicional donde el padre y la madre trabajan en armonía para sustentar, enseñar y cuidar a sus hijos. Cuando ese ideal no existe, la gente se esfuerza por reproducir sus beneficios lo mejor posible en sus circunstancias particulares. En todos los casos, la madre ejerce la influencia, una que ninguna otra persona ni relación puede igualar. Mediante el poder de su ejemplo y sus enseñanzas, sus hijos aprenden a respetar a las mujeres y a incorporar en su vida disciplina y elevadas normas morales. Las hijas aprenden a cultivar su propia virtud y a defender lo que es correcto una y otra vez, sin importar lo poco populares que sean. El amor y las altas expectativas de una madre llevan a sus hijos a actuar de forma responsable sin pretextos, a tomar seriamente la educación y el desarrollo personal y a contribuir constantemente al bienestar de todos los que los rodean. El elder Neil A. Maxwell preguntó una vez: cuando la verdadera historia de la humanidad se revele, ¿destacará el tronar del cañón o el eco de una canción de cuna? Los grandes armisticios hechos por los militares o la acción pacificadora de la mujer en el hogar. Lo que ocurre en las cunas y en los hogares tendrá mayor efecto que las grandes resoluciones tomadas en los congresos. La función de la mujer en la creación de vida es lo más sagrado. Sabemos que nuestros cuerpos físicos tienen un origen divino y que deben pasar por un renacimiento tanto físico como espiritual a fin de alcanzar los grados más altos en el reino celestial de Dios. Por tanto, las mujeres tienen una parte esencial, a veces a riesgo de su propia vida, en la obra y la gloria de Dios de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En calidad de abuelas, madres y modelos a seguir, las mujeres han sido las protectoras de la fuente de vida al enseñar a cada generación la importancia de la pureza sexual, la castidad antes del matrimonio y la fidelidad dentro de él. De ese modo han sido una influencia de refinamiento en la sociedad. Han sacado a relucir las mejores cualidades de los hombres. Han perpetuado ambientes sanos en los cuales criar a los hijos saludables y protegidos. Hermanas, no quiero elogiarlas demasiado como a veces lo hacemos en discursos del Día de las Madres, que las hacen sentir incómodas. No tienen que ser perfectas y no afirmo que lo sean, con la posible excepción de alguien que está sentada cerca de mí en este momento. Lo que quiero decir es que ya si sean solteras o casadas, hayan tenido hijos o no, sean mayores, jóvenes o de mediana edad, su autoridad moral es fundamental y que tal vez hayamos empezado a subestimarlas. Sin lugar a dudas, hay tendencias y fuerzas que están tratando de debilitar e incluso eliminar la influencia que ustedes ejerzan para gran detrimento de las personas, las familias y la sociedad en general. Permítanme mencionar 3 como precaución y advertencia. Una filosofía peligrosa que descredita la influencia moral de la mujer es la degradación del matrimonio y de la maternidad y del ser ama de casa como ocupación. Algunos intelectuales feministas ven la ciencia del hogar con rotundo desprecio, argumentando que degrada a la mujer y que las exigencias de criar a los hijos son una forma de explotación. Ridiculizan a las mujeres que optan por quedarse en casa a criar a los hijos. Eso no es justo ni es correcto. Nosotros no disminuimos el valor de lo que los hombres y las mujeres logran en cualquier empresa o carrera digna. Pero no obstante, reconocemos que no hay nada que sea de más beneficio que la maternidad y la paternidad en el matrimonio. No hay oficio superior, ni ninguna cantidad de dinero, autoridad o alabanza pública que excede las decisivas recompensas de la familia. Sea lo que sea que una mujer logre, su influencia moral no se utilizará mejor en ningún otro lugar más que en la familia. Las actitudes hacia la sexualidad humana aumentan la autoridad moral de las mujeres en varios aspectos. El aborto por conveniencia personal o social ataca el núcleo de los poderes más sagrados de la mujer y destruye su autoridad moral. Lo mismo ocurre con la inmoralidad sexual y de la ropa sugerente
que no solo degrada a la mujer, sino que reafirma la mentira de que la sexualidad de la mujer es lo que define su valía. Por mucho tiempo ha habido una doble moralidad cultural por la cual se suponía que las mujeres debían ser sexualmente circunspectas, mientras que se justificaba la inmoralidad por parte de los hombres. La injusticia de esa doble moralidad es evidente y con razón se ha criticado y rechazado. En ese rechazo se esperaría que los hombres se elevaran a una crítica norma más alta, pero ha ocurrido lo contrario. Ahora se anima a las mujeres y a las jovencitas a que sean tan promiscuas como la doble moralidad esperada que fuera por los hombres. Mientras que antes las normas más elevadas de la mujer exigían compromiso y responsabilidad por parte de los hombres. Ahora tenemos relaciones sexuales sin remordimiento, familias sin padre y pobreza en aumento. La igualdad en cuanto a la promiscuidad siempre despoja a las mujeres de su influencia moral y degrada a toda la sociedad. En este arreglo vano, los hombres son los que quedan liberados y las mujeres y los niños son los que más sufren. El tercer aspecto de preocupación proviene de aquellos que, en nombre de la igualdad, quieren eliminar todas las diferencias entre lo masculino y lo femenino. Muchas veces eso impulsa a las mujeres a que adopten características más masculinas, que sean más agresivas, duras, beligerantes. Ahora ya es común ver en las películas y los videojuegos a mujeres en papeles terriblemente violentos, dejando a personas muertas y destrucción a su paso. Es destructivo para el alma ver a hombres en ese tipo de papeles y sin duda no menos doloroso cuando las mujeres son las que cometen y sufren esa violencia. Una expresidenta general de las mujeres jóvenes, Margaret D. Navaud, enseñó: el mundo tiene suficientes mujeres ásperas. Necesitamos mujeres delicadas. Hay suficientes mujeres groseras. Necesitamos mujeres amables. Hay suficientes mujeres rudas. Necesitamos mujeres refinadas. Hay suficientes mujeres que tienen fama y dinero. Necesitamos más mujeres que tengan fe. Hay suficiente codicia. Necesitamos más abnegación. Hay suficiente vanidad. Necesitamos más virtud. Hay suficiente popularidad. Necesitamos más pureza. Al desmerecer las diferencias femeninas y masculinas, perdemos los dones singulares y complementarios del hombre y de la mujer. Juntos producen un todo aún mayor. La súplica que les hago hoy a las mujeres y a las jovencitas es que protejan y cultiven la fuerza moral que llevan en su interior. Preserven esa virtud innata y dones únicos que traen a este mundo. Su instinto es hacer lo bueno y ser buenas y seguir al Santo Espíritu. Su autoridad moral y su influencia aumentarán. A las jovencitas les digo, no pierdan esa fuerza moral, incluso antes de tenerla en toda su medida. Asegúrense en particular de que su lenguaje sea limpio, no soez, que su modo de vestir refleje la modestia, no la vanidad, que su conducta manifieste la pureza, no la promiscuidad. No pueden elevar a los demás a la virtud, por un lado, si por el otro viven de forma inmoral. Hermanas, de todas las relaciones, las que tengan con Dios, la fuente de su poder moral, la que siempre deben colocar en primer lugar en su vida. Recuerden que el poder de Jesús provino de su resoluta devolución de la voluntad del Padre. Él nunca se desvió de lo que le agradaba a su Padre. Esfuércense por ser esa clase de discípulo del Padre y del Hijo, y su influencia nunca se disipará. Y no tengan miedo de aplicar esa influencia sin temor ni pretexto. Estad siempre preparados para responder a cada hombre, mujer y niño que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Críen a sus hijos en la luz y la verdad. Enséñeles a orar y a andar rectamente delante del Señor. Que nadie malinterprete de manera deliberada esas exhortaciones que hago a las mujeres. Al elogiar y fomentar la fuerza moral de las mujeres no quiere decir que a los hombres y a los jóvenes se les exima de alguna manera de su propio deber de defender la verdad y la rectitud, de que su responsabilidad de servir, sacrificarse y ministrar sea de algún modo menor que el de las mujeres, ni que se puedan dejar en manos de ellas. Hombres, ayudemos a las mujeres, compartamos sus cargas y cultivemos nuestra propia autoridad moral. Queridas hermanas, confiamos en la fuerza moral que ustedes aportan al mundo, al matrimonio, a la familia y a la iglesia.
Confiamos en las bendiciones que traen de los cielos mediante sus oraciones y su fe. Oramos por su seguridad, bienestar y felicidad, y para que su influencia sea constante. En el nombre de Jesucristo. Amén.